Hola a todos. Hoy les vamos a responder la pregunta del millón, la pregunta que nos hace todo el mundo. ¿Son millonarias? ¿Son ricas? ¿Quién les paga el viaje? ¿Cómo hacen para viajar tanto? Bueno, para empezar a responder un poco esta pregunta, queremos contarles que en Argentina trabajamos, ahorramos y salimos a hacer este viaje con $5.500 cada una. Esa plata teníamos pensado que nos iba a durar para aproximadamente un año. O sea, nosotras queríamos estirarlo un año. Apenas subimos al avión, ya nos agarró pánico y dijimos listo, si aguantamos 3 meses con esta plata vamos a estar bien. Claro, pero ¿por qué? ¿Qué nos pasó? Cuando llegamos al aeropuerto, así comenzó nuestro viaje. Para salir a Nueva Zelanda, lo primero que nos piden es el pasaje de salida. Cuando les mostramos el pasaje de salida a Australia, nos dicen, bueno, ¿tienen visa para Australia? Y nosotras en ese momento creíamos que no, porque no nos la habían aprobado teóricamente. La habíamos aplicado online, pero no habíamos visto que estuviese aprobada. Nunca hagan eso, siempre organícense, un desastre. Bueno, eso implicó que tuviéramos que comprar pasajes de regreso a Argentina, porque era la única manera que nos iban a dejar subir al avión. Nos salieron alrededor de $1.200. O sea que arrancamos nuestro viaje con el presupuesto de $5.500 menos esos 1.200 de entradas. Para las dos, o sea, $600 cada una. Ahí eso fue un golpe como... Creo que quedamos en shock. Quedamos choqueadas. Y estábamos con la madre de ella y bueno, fue bueno a comprar los pasajes. Bueno, nosotros creo que quedamos como... Nos están sacando $1.200 sin apenas haber comenzado el viaje. Sí, es verdad. Bueno. Ahí nos salvó mi mamá, que fue como la que sí. Bueno, dale, nos vio así tan choqueadas que dijo, bueno, dale, listo, ya está, saquen los pasajes. Bueno, fuimos al mostrador del Air New Zealand, sacamos los pasajes. Perdimos $1.200 aproximadamente de entrada. Pero bueno, pudimos comenzar nuestro viaje y nos dejaron abordar el avión. Sí, y ahí fue cuando en el avión dijimos, listo, si esta plata nos dura 3 meses, va a ser mucho. Si llegamos... Ya en ese momento 6 meses era como wow. Sí, ya ahí bajamos del año de viaje, bajamos a viajar 6 meses. Nuestro objetivo era, bueno, vamos a viajar 6 meses, vamos a ver qué llegamos a conocer con esta plata. Así comenzamos nuestro viaje con $5.500 cada uno, de los cuales se convirtieron al momento de subirnos al avión en $4.900 para cada una. Finalmente esos ahorros logramos estirarlos por 10 meses, así que bien, o sea, sí, bastante bien. No llegamos al año de viaje, pero nos duraron 10 meses teniendo en cuenta de que viajamos por 2 países súper caros como son Nueva Zelanda y Australia. Australia es uno de los países más caros del mundo, así que ahí se nos fue un poquitito más de la mitad de nuestro presupuesto. Y lo que hicimos para estirar esa plata fue empezar a utilizar las herramientas viajeras que, por ejemplo, Couchsurfing, voluntariados y bueno, y algunas otras herramientas que les vamos a ir comentando puntualmente. Y con eso logramos estirar nuestros ahorros por 10 meses. Ahora les vamos a contar las plataformas que utilizamos para ahorrar en el alojamiento. El alojamiento es uno de los grandes gastos que tenemos en este viaje. Y para nosotras es la clave que nos permite seguir viajando, básicamente. Bueno, la primera de ellas, y para nosotras la esencial porque es con la que más cómoda nos sentimos y la que más usamos, son los voluntariados. Los voluntariados es ofrecer trabajo a cambio de alojamiento. Por ejemplo, lo hicimos en hostels, en hoteles, en una automotriz. En una automotriz en Nueva Zelanda, en donde teníamos que lavar autos. Fue un trabajo muy pesado, pero bueno, de esa manera pudimos ahorrarnos 10 días de alojamiento en Auckland, que es una ciudad cara, entonces ahí ahorramos muchísima plata. Y básicamente hay muchas páginas que hoy te permiten hacer este tipo de voluntariados. Solo por nombrar algunas de ellas, Workaway la utilizamos, Helpix también lo utilizamos, pero también está Woofing, que es una plataforma igual a las otras, con la diferencia que acá trabajas en granjas, trabajas más en trabajos de campo. Esa la verdad que nosotras nunca la usamos, pero bueno, también es otra de las herramientas muy útiles. También está Workpacker. Y me parece que esas, si conocen alguna otra para pasarnos otra herramienta, nos dejan en los comentarios, así también podemos hablar de ella e investigar un poco. Sí. Otra cosa que utilizamos fue Couchsurfing. Couchsurfing es una aplicación. La plataforma funciona, tenés un anfitrión que es el que te ofrece su sillón, o bueno, si tiene un cuarto disponible también puedes quedarte en su cuarto. Incluso hay algunos Couchsurfing que te ofrecen compartir la cama. O sea, eso bueno, depende de cada anfitrión. Tenés que leer bien los detalles y ver qué es lo que vos tenés ganas, ¿no? Obviamente de compartir con esa persona. Y básicamente consiste en un intercambio cultural, en conocer nuevas personas, en otras culturas y demás.
entonces vos no tenés que pagar por quedarte en la casa. Ni tampoco tenés que hacer ningún tipo de trabajo ni nada, salvo que el coach te diga, bueno, me tenés que ayudar a acomodar o me tenés que ayudar a cocinar. Depende de cada perfil, te van a pedir cosas diferentes o directamente gente que no te va a pedir nada. Claro, más que compartas con ellos tus experiencias y bueno, hacer un intercambio cultural. Así que también esa es una herramienta muy piola, la usamos en menor medida, pero nos ayudó también un montón. De hecho, en Borneo nos quedamos un mes con nuestro coach surfer, así que realmente la utilizamos, pero no tanto como los voluntariados. Otro método que utilizamos fue, por ejemplo, acá en Japón no conseguíamos voluntariados, no conseguíamos workaway porque nos pedían visa de trabajo, cosa que no tenemos solo visa de turista. Entonces, ante la desesperación de no tener a dónde dormir porque tampoco teníamos plata, empezamos a mandar por mensaje privado a todas las páginas, todos los hostels, hoteles, empezamos a enviarles un mensaje ofreciéndonos para tareas de limpieza, para lo que necesitaran a cambio del alojamiento. Tuvimos suerte que justo en nuestro peor momento alguien nos contestó que necesitaban, que les parecía que estaba bueno el intercambio, así que de esa manera pudimos conseguir trabajar en un hostel un mes a cambio de el intercambio de trabajo. Sí, era lo mismo, digamos, les propusimos hacer lo mismo que hacíamos en Workaway o Helpix, pero de manera como privada, y de hecho fuimos las primeras voluntarias de este hostel. Sí. Que ahora sabemos que lo siguen haciendo, siguen ofreciendo como este tipo de intercambios, pero bueno, estuvo bueno porque a nosotras nos salvó la vida básicamente en ese momento. Así que es otra opción, si no te funciona Workaway o algo porque en el lugar te piden visas o directamente dicen que no porque está todo lleno, hay que empezar a mandarle a todos los hostels, hoteles mensajes de Facebook o mails, o sea, empezar a hacer ahí todo un trabajo de investigación. Las dos cosas. Funciona también. Así que está bueno para aprovechar. Y finalmente también utilizamos una página que se llama Trustful House Sitting, que básicamente consiste en que las personas te dejan su casa con sus mascotas y vos lo que tenés que hacer es cuidar tanto la casa como las mascotas mientras ellos se van de vacaciones o se van de viaje. Esta plataforma la utilizamos, nos salvó en Australia, en Sydney. Estuvimos un mes y una semana en la casa de una familia que se fue de vacaciones. Nos dejaron la casa, teníamos que cuidar un perro, un gato y tres gallinas, de las cuales, bueno, cuando regresaron quedaban dos, porque una... Pero esa será otra historia que vamos después a contar. Lo vamos a contar bien completo, sí. Pero bueno, lo bueno es que nos dejaron la casa hermosa, o sea, una casa que estábamos como reinas. Cerca de las Blue Mountains en Sydney, así que también... Nos dejaron el auto, así que también, bueno, chicas tienen las llaves del auto, así que teníamos auto para salir a pasear todo. Para ir a las Blue Mountains. Así que es una muy buena plataforma también para aprovechar. Y también hay un montón sobre todo en Europa, ¿no? Habíamos visto que había mucha oferta. En Asia no encontramos demasiado. Así que eso depende también de cada país donde te vas a mover vos. No sé, si vas a Europa, sabes que por ahí esta plataforma te va a funcionar por ahí más en Europa. Si venís a Asia, vas a tener otras herramientas. Sí. Esto más que nada es como tip de ahorro, porque si tenés que pagar obviamente por el hostel, hotel o donde vayas, pero está bueno porque en Booking siempre encontramos los precios más baratos. De todas las plataformas que hay, sí. Booking siempre nos tiró el precio más barato, así que lo utilizamos mucho. Tiene un sistema de descuento que está buenísimo para aprovechar. Nosotras le vamos a dejar abajo el link para que se puedan suscribir a esta plataforma a través de nuestro link, y de esa manera nos ayudan a nosotras a que nos den un cupón de descuento y también se lo dan ustedes para su próxima reserva. Así que también está muy bueno y sirve mucho si vos vas acumulando estos descuentos. De repente por ahí en determinado lugar te ahorras pagar el alojamiento, así que también está muy bueno. Y también Airbnb también tiene un sistema de descuentos como Booking. También con los cupones, así que también abajo en la cajita les dejamos el link por si se quieren suscribir a esa página. ¿Suscribir o no? ¿Qué sería? Hacer el usuario. Claro, te haces el usuario. Tanto en Booking como en Airbnb te puedes hacer un usuario. Y de esta manera funciona el descuento para la persona mediante la cual vos te conectaste, y también te dan el descuento a vos. Está bueno porque las dos partes ganan, llevamos mutuamente. Así que les dejamos los links ahí abajo en la descripción. Otro de los grandes gastos que implica todo viaje es el transporte, porque bueno, obviamente ya sea que te muevas en avión, en tren, en autobús o lo que sea, tenés que pagar. Entonces ahí lo que utilizamos nosotras es, para sacar los vuelos usamos Skyscanner. También es una plataforma que te permite sacar vuelos, hoteles, alquiler de autos y demás, pero nosotras lo utilizamos para los vuelos. Realmente nos funciona súper bien, siempre conseguimos también los precios más baratos a través de esta plataforma, y también tiene un montón de herramientas que te facilitan a vos para que puedas ahorrar. Nosotras hicimos un artículo en nuestro blog
explicando en detalle cómo funciona esta plataforma, de qué manera se puede sacarle el máximo jugo posible, así que también les vamos a dejar el link en la descripción. El que esté interesado, el que quiera saber cómo funciona, tenga que sacar un vuelo, lo puede leer y la puede utilizar. La otra manera que hicimos para ahorrarnos en transporte fue hacer autostop. La verdad es que no lo utilizamos mucho, hicimos en Borneo, en Malasia y bueno, acá en Japón. En Japón nos resirvió porque nos teníamos solo plata. $20, estábamos a unos 200 kilómetros, Sí, ahora 200 y después lo pico. pongo bien, para ir a Hiroshima. Y justo se cumplía el aniversario número 73 de la bomba de Hiroshima, así De la bomba atómica. de la bomba atómica. Así que dijimos, tenemos que ir y teníamos solo $20. Así que bueno, dijimos, nos vamos haciendo dedo, un calor de 40 grados, pero llegamos súper bien, pasamos la noche en un McDonald's y al otro día volvimos bien tempranito también haciendo dedo. Japón funciona muy bien realmente, la Sí. gente se solidariza, o sea, busca la manera de dejarte en el lugar para que vos puedas conseguir otro auto que te lleve, son la verdad que un amor. Más allá del idioma, nosotras no hablamos japonés, pero con los traductores siempre hay maneras, o sea, ellos son muy predispuestos a ayudarte, entonces el idioma no es una barrera realmente. Sí, así en todos lados también, todos ¿no? lados. Porque hay mucha gente que viaja completamente haciendo dedo, haciendo autostop, así que, Sí. pero bueno, nosotras por ahí eso Sí, no. vemos, si no tenemos mucha plata hacemos autostop y si no, bueno, por ahí preferimos pagar un micro, siempre igual viajando con locales. Sí, siempre, O sea, siempre buscando lo más barato. ir a las terminales, por ejemplo, de autobuses, siempre vamos a la terminal junto con los locales y nos sacamos los buses más baratos o el tren o lo que Y sea. la verdad es que a veces está hasta la mitad de precio. Sí, porque muchas veces vos buscas en internet y a veces no te das cuenta y terminas cayendo en páginas que son intermediarios, entonces obviamente te llevan su comisión por ese pasaje que vos pagaste. Entonces realmente para evitar eso vamos a las terminales, salvo que los locales nos digan, bueno, con esta página compramos, entonces vos ya sabes que es una página que no hay un intermediario, sino que vos lo comprás directamente a la empresa. Sí, Pero eso lo utilizamos mucho en Malasia, por Sí. ejemplo. Generalmente siempre hablas con los locales y te ayudan o te vas a las terminales y conseguís los pasajes que realmente por el precio real y no por el precio turista, digamos. Lo importante también es preguntar, hablar con los locales y no quedarte con una sola respuesta. Porque podés justo preguntarle a la persona que te va a querer revender el boleto, te va a decir yo te lo compro y te cobró el doble porque vos no entendés nada y no lo sabes. Entonces lo mejor es preguntar a varias personas. Siempre va a aparecer la persona que te va a decir, no, esto vale tanto, no pagues esto. Siempre, Sí. siempre aparece esa persona. Y otra cosa también muy importante, leer blogs y buscar, bueno, el pasaje vale tanto, bueno, vos ya sabes que el tuk-tuk o lo que vos vayas a pagar vale $10. Entonces te van a querer cobrar 20, no, yo te pago 10. Y Sí, eso también lo hacemos hablando con los locales, por ejemplo en Indonesia, en Tailandia, en todos En todos lados, sobre todo en los tuk-tuk que siempre te van a querer cobrar el triple, si es posible. Entonces siempre, bueno, ¿cuánto sale? Le preguntábamos a algún local, o nos en decían, los hoteles también puedes preguntar. claro, entonces ya sabíamos el precio y listo, no, yo te pago tanto, como decía ella. Y te terminan llevando, porque en definitiva es el precio que ellos le cobrarían a un local. Y si quieren trabajar, lo van a hacer, te van a llevar. Así que eso también, hay que leer mucho, informarse, hablar con los locales y demás. Es una buena estrategia que a nosotras nos funciona también. Por lo menos para pagar lo que corresponde y no pagar de más solo por ser extranjero. Sí. Bueno, finalmente el tercer gasto también importante en todo viaje es la comida. Acá la verdad es que nosotras no somos las grandes especialistas en ahorro, porque nos gusta mucho comer, entonces nos damos algún que otro gustito cuando generamos plata, tenemos plata. Pero bueno, básicamente, no sé, por ejemplo en el sudeste, en Malasia, en Tailandia, bueno, en todos los países tenés los mercados callejeros donde la comida es súper barata. Así que si comes en la calle vas a comer por $1, $2 como mucho, entonces realmente es muy barata en esos países. Después si no, no sé, por ejemplo en Nueva Zelanda, como teníamos la campervan, tirábamos todos los días, entonces de esa manera nos ahorrábamos mucha plata en comida. En Australia cuando estuvimos en la casa de esta Trusted House Sitting lo mismo, cocinábamos. Pero bueno, lamentablemente comer se tiene que comer, entonces tampoco es que no vas a gastar nada en Yo diría comida. que lamentablemente nos gusta mucho comer. Y a así nosotras que- nos gusta mucho, porque entonces es una realidad. O también después tenés, por ejemplo, cada país tiene su estrategia, ¿no? Para ahorrarte. En Japón es muy posible comer barato, al contrario por ahí de lo que mucha gente piensa, es comer barato se puede. Es muy Nosotras- fácil comer barato. Nosotras al principio no teníamos plata y comíamos, no sé, por $2, las Sí, 2, $3. aclarando que comíamos porquería. Pero comíamos. Pero No comíamos. teníamos plata y comíamos. Sí, y después si no también si tenés un presupuesto, o sea, tenés algo de plata, pero un presupuesto más limitado, puedes comer los obentos, que son
las bandejas de comida. Para eso tenés que siempre comprarla cuando 1 o 2 horas antes de que cierre el supermercado. Te vas ahí y buscas las bandejas y siempre van a estar con rebaja. Si vas a la mañana, lo vas a pagar con el precio más caro. Si vas a la noche, antes de que cierre, vas a encontrar precios que incluso es por la mitad. Así que siempre vamos ahí como buscando la manera. Voy a la noche a ver qué quedó. Claro. Entonces pagas del 30 al 40 y hasta el 50% menos de lo que te sale una bandeja, que las bandejas están buenas porque te traen arroz, te traen varias cosas, así que sí, con eso comes tranquilamente y no es caro porque te pueden salir, no sé, $3 una bandeja y comes bien. Sí, y rica aparte. Pero bueno, sí, cada país tiene su estrategia y su manera de poder comer barato si uno quiere. Bueno, la pregunta del millón, ¿cómo hacemos para financiarnos? ¿Cómo hacemos para generar dinero y poder seguir viajando? Como dijimos, esa plata que traíamos, esos ahorros se nos terminaron a los 10 meses. Entonces ahí surgió, bueno, ¿qué hacemos? Previamente, antes de salir de viaje, nosotras, como habíamos contemplado que esto nos iba a pasar, compramos una impresora para hacer postales y esa era, bueno, nuestra idea de financiarnos cuando llegara ese momento. De hecho, fuimos vendiendo postales en los diferentes países en los que fuimos atravesando hasta que llegamos a Japón, donde nos quedamos ya completamente sin plata, y ahí surgió la idea de hacer la estatua viviente, porque habíamos visto que en Osaka como un tipo estaba en un puente disfrazado de estatua, no me acuerdo si era blanco o plateada, y los japoneses se morían de la risa. O sea, el tipo, no sé, les hablaba, les decía cosas. Sí, no era técnicamente una estatua porque de hecho interactuaba con la gente. Se movía. Sí. Pero los japoneses se morían. O sea, a nosotros nos causaba gracia de cómo los japoneses reaccionaban a la estatua. Así que ahí agarré y le dije a ella, listo, eso es lo que tenemos que hacer. Claro, porque si bien las postales nos habían funcionado en otros países, creíamos que, por como habíamos visto la reacción de la gente, creíamos que con la estatua iba a ser más el dinero que podíamos hacer. Ante la desesperación de no tener directamente un peso, de no saber qué hacer, dijimos, bueno, dale, vamos a comprar el traje. A invertir los últimos dólares que teníamos. Estábamos todo o nada. Nos quedaban, no me acuerdo si $80 en la cuenta y el disfraz salía 70. Sí, era como el pleno, ya ahí sí. Nos tirábamos un pleno y si funcionaba bien, y si no, no sé, hubiese sido de nosotras. Pero bueno, por suerte funcionó. Invertimos ese último dinero que teníamos. Fue todo un proceso empezar a hacerlo, pero gracias a eso hoy estamos por tercera vez en Japón. Ya hicimos un viaje que fue Vietnam, Camboya y Laos. Nos lo financió la plata que hicimos trabajando con la estatua. Estamos súper felices y ahora volvimos por tercera vez a Japón y estamos generando plata pensando en los próximos países que se vienen. Así que básicamente con la estatua y con las postales, que también obviamente es un respaldo y nos funciona en otros países, es la manera que nosotras encontramos para seguir viajando y seguir generando dinero en el camino. Y porque también se nos ocurrió otra cosa. Sí, esto es muy gracioso. Esto es muy bueno. Esto, no sé si se llega a ver. En la segunda vez que vinimos a Japón, nosotros siempre íbamos a un parque a trabajar de estatuas y resulta de que nos sacaba la policía, los mismos los parqueros, la gente que estaba ahí nos sacaba. Entonces dijimos, listo, en Japón no se permiten más los artistas callejeros, ¿qué hacemos? Entonces, como en Corea yo había visto de que había un señor vendiendo... Soy bastante observadora para ver qué puedo vender. Había visto que un señor vendía unas cosas, unos muñequitos, y que los coreanos se volvían locos por los muñequitos. Dijimos, listo, dije yo. Me acordé de que cuando era chica tenía estos muñequitos que tienen harina, es un globo con harina. Y le dije a ella, bueno, vamos a hacer los muñequitos de harina. Vimos ahí un par de tutoriales en YouTube y bueno, compramos arena, compramos globos y nos lanzamos a hacer estos muñequitos. Aclaremos que nosotras cero arte en nuestras manos, nunca antes habíamos hecho nada así que sea plástico, no sé. Artístico, claro. Sí. Pero considero que nos salieron bastante bien simpáticos. A los muñequitos nos dieron plata, por ejemplo, nosotras en un día ganamos $65 y ponele que la inversión habrá sido de $5. Entonces te da plata, no es que no te da. Pero la estatua da un poco más de plata, nos permite ahorrar, así que decidimos abandonar los muñequitos y buscar otros lugares para pararnos con la estatua. Claro. Pero la cuestión es que si observás en la calle, no sé qué es lo que funciona según las culturas y todo, algo vas a poder hacer. Porque la realidad es que nosotros los vendimos a los muñequitos, se vendieron, les parecían lindos. Y nos hubiesen, o sea, si no hubiésemos tenido como esta cosa de querer hacer más plata para seguir viajando y demás, tranquilamente con los muñequitos nos podíamos
podíamos vivir. El día a día lo íbamos a vivir bien. Pero bueno, sí, la estatua siempre era una tentación porque nos dejaba mucha más plata, así que eso nos movilizó a buscar otros rincones de Tokio, que de hecho después finalmente los encontramos. Quedaron ahí como unos cuantos muñequitos que ya después no los salimos a vender porque estábamos con la estatua y bueno, vamos a tener que buscar la manera, algo vamos a tener que hacer con los muñequitos, regalarlos a los niños japoneses. Sí, así que bueno, es otra opción también para generar dinero. Sí. Hay muchas maneras de hacerlo, hay que encontrar la manera que le guste a cada uno. Conocimos un amigo que está hace 11 años viajando y él hace su música, o sea, toca la guitarra. Ahora aprendió a tatuar, entonces viaja con todas sus agujas y sus máquinas de tatuar. Malabares. Hace pulseritas, macramé, malabares. Hace malabares, hace clown. Entonces, hace 11 años que él está viajando y tiene ahí toda su nosotras cuando lo vimos por primera vez viaja como con impresionante la cantidad de cosas, porque claro, son todas sus herramientas y con eso él se va moviendo por el mundo. Y por ejemplo, nosotros lo conocimos en Bangkok y nos encontramos con él después de 3 meses más o menos en Tokio. Funcionó todo lo que él hacía, música, tatuajes, malabares, todo le funcionó también en Japón. Así que es cuestión de hay querer. Muchas maneras de viajar. Si querés viajar, si es tu deseo, si una voz interior te dice quiero salir a recorrer, quiero salir al mundo, se puede. Hay muchísimas maneras, ya sea como comentábamos anteriormente con ahorrándose en alojamiento o generando tu propio dinero, se puede. O sea, las posibilidades están. Hay que animarse, tener ganas, porque obviamente que tenés que tener muchas ganas de vivir, de elegir esta vida. Y bueno, sí, es como nosotras básicamente queremos transmitir de que si es tu deseo, si es tu sueño, si hay algo en tu interior que te está ahí como motivando a salir y por ahí, no sé, como nos pasaba a nosotras de inseguridades, miedos, de no saber si lo íbamos a poder hacer, ahora podemos decir que sí, que lo logramos y que vos también lo vas a poder lograr, porque se puede. Hasta acá llegó nuestro video. Les queremos comentar que la idea de este video es como dar un pantallazo de más o menos qué es lo que hacemos para financiarnos y todas las plataformas o cosas que utilizamos para poder ahorrar dinero. La idea es hacer una serie de videos en donde vamos a ir contando específicamente, por ejemplo, queremos hacer un video sobre las postales en donde le vamos a mostrar qué impresora utilizamos, los repuestos, los papeles, cómo hacemos el diseño final, digamos, para convertirlas en postales. En postales y bueno, también contarles bien en qué países nos funcionó, en qué países no nos funcionó. Les vamos a mostrar también, si quieren, si les interesa, darnos ahí en los comentarios. Les vamos a mostrar cómo es un día en la calle haciendo la estatua, cómo nos va, cuánta plata hacemos, cuánta plata así podemos hacer un fin de semana. Contarles también un poquito cómo nos producimos, porque cómo fueron las ideas, claro, cómo fue surgiendo la idea de los trajes. Esas eran todas dudas que nosotras teníamos al principio y que buscamos por todos lados y que la verdad que no lo encontramos. Entonces queremos compartir también todo lo que es el proceso de terminar todas plateadas y paradas, claro, en frente de tanta gente. Pero bueno, la idea es hacer un video de cada cosa, de los voluntariados, de Skyscanner específicamente, cómo lo utilizamos. Y vamos a empezar una serie de cómo financiamos nuestro viaje, en detalle, puntualmente, plataformas, maneras de hacerlo y demás. Todo así lo que hablamos en este video, pero más extenso en cada uno de los videos. Sí, punto por punto. Así que esperemos que les guste, que les haya gustado este video y que también estén interesados en seguir viendo un poco más de cómo lo hacemos. Y bueno, ya saben, si les gustó el video, denle a like, suscríbanse a nuestro canal. Nos van a hacer muy felices. Muy felices cada vez que vemos que se suscribe Además, alguien. es gratis. Sí. Nos ponemos muy contentas, así que muchas gracias a los que se van suscribiendo y se van sumando un poquito a nuestro sueño. Y además de suscribirse, también hay que tocar la campanita que está al lado de la suscripción, porque de esa manera YouTube les notifica que nosotras subimos un nuevo video, así que también si están interesados en seguirnos, activen la campanita. Comenten qué es lo que les interesa ver, qué es lo que más les llama la atención del viaje, o no sé, que si quieren ver la estatua, las postales, lo que ustedes quieran, bueno, vamos armando ahí los videos. Bueno, hasta acá llegamos. Más por decir, así que... Adiós. Chau.